Sí, con el compañero Ramón Cardona, que es representante de la Federación Sindical Mundial Región América, que por demás es cubano. Y sí, vamos a hacer una presentación, a poner un grupo de ideas. No vamos a hacer un intercambio muy extenso porque tienen que cumplir una tarea dentro de una hora aproximadamente. Entonces, sí, lo que vamos a concluir es que a las 12:15 sí nosotros vamos a terminar, porque sí hay que cumplir con el tema del almuerzo, con el tema organizativo. Ramón, la palabra es suya. Bien, buenas tardes compañeros, agradecemos la invitación que nos ha hecho Harold en nombre de la FMJD. Me acompaña la compañera Guillerma, que allí en la Federación Sindical Mundial de la Región América atiende, entre otras cosas, el tema de los jóvenes trabajadores. Y también vengo respaldado por Santiago y Máximo, dos dirigentes sindicales argentinos, bancarios, que como muestra de que en la Federación Sindical Mundial también hay jóvenes y dirigentes sindicales, no somos solamente viejos los que vemos ahí. Y me siento respaldado porque también hay jóvenes que nos están acompañando en esta importante para nosotros reunión con los compañeros que están participando en la misma, los cuales algunos de ellos conocido en sus respectivos países y he tenido la posibilidad de saludarlos aquí. Yo voy a expresar algunas ideas, como decía Hanoi, el interés es ponerlas arriba de la mesa, no tomar ninguna decisión a qué hora quizás, valorarlas y en algún otro momento llegar a alguna decisión de cómo actuar en relación a ellas, partiendo de la base que se nos ha informado de que el Festival Mundial de la Juventud va a ser dedicado esencialmente a los jóvenes trabajadores. Sí, Cardona, más que el festival, la federación ha sido el año, este año 2013, dedicarlo a los jóvenes trabajadores. Lógicamente, dentro del Festival Mundial de la Juventud, el tema de los jóvenes trabajadores va a tener un peso importante. Bueno, por todo lo que usted conoce, ¿no? Pero sí es el año completo, no solamente en el momento del festival. Vale, de todas maneras, para el debate que se va a hacer allí, fundamentalmente al final lo que queremos es poner algunas ideas de temas que pueden ser valorados desde el punto de vista de la Federación Sindical Mundial. Lo primero es que los sindicatos surgieron como necesidad de los trabajadores para protegerse. Y esa necesidad, hoy más que nunca, está presente. Hay reclamos que son los reclamos de hace decenas de años atrás, como es por ejemplo las 8 horas de trabajo. Se han ido diluyendo las 8 horas de trabajo. El cartel emblemático por el 1 de mayo de la Federación Sindical Mundial para este 1 de mayo es precisamente esto: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación, de posibilidades de hacer otras cosas en la vida que no sea sentirse esclavizado con el trabajo. En la crisis del sistema capitalista, no voy a profundizar en ello, usted lo conoce perfectamente bien, que para nosotros una crisis del sistema todo, no es una crisis solamente económica. Aquí no hay nadie que no entienda el español, ¿no? Porque los cubanos tenemos el defecto, como ustedes saben, de hablar muy rápido. Me hacen algunas señas si ven que voy demasiado disparado. Ha habido un ataque muy ácido hacia los derechos de los trabajadores, queriendo que la crisis la paguen no las que lo provocaron, sino precisamente las víctimas de esa crisis y de las acciones que se habían tomado antes de la crisis. Los que más sufren esto son los jóvenes trabajadores, las generaciones de trabajadores jóvenes. Un elemento en América Latina y el Caribe, solamente un elemento de ello. El índice de desempleo de los jóvenes es el triple del que de los adultos en América Latina y el Caribe. Como muestra, en España ustedes saben que hay un 27% yéndonos de la región, un 27% de desempleo, y sin embargo más del 50% de los jóvenes trabajadores en España están desempleados. Están chantajeando con el tema del desempleo en las condiciones de trabajo que se crean los capitalistas. Pretenden adjudicar a cualquier incremento salarial o mejora de condición de trabajo el deterioro de la competencia del mercado. Pobres empresas, que el sindicato, los trabajadores me están queriendo que yo aumente el salario o mejore las condiciones de trabajo, y eso provoca que yo vaya a salir del mercado como empresa y por lo tanto voy a estar afectando el empleo que ustedes hoy están disfrutando en la empresa. Y como quiera que existe una gran competencia,
pues los trabajadores en aras de cumplir ese condicionamiento por parte de la empresa ceden en sus derechos hasta el punto de que van desapareciendo prácticamente todo ello. Cobijados astutamente en esa falsedad, los capitalistas están promoviendo un incondicional acatamiento de la llamada flexibilidad laboral. Decimos que es una falsedad porque en la práctica lo que está ocurriendo es que los capitalistas siguen ganando aún mayores cantidades que las que ganaban, teniendo más ganancias que las que tenían propiamente antes de la crisis. Por lo tanto, realmente no existe tal situación difícil de las empresas para tener que ceder derechos que durante años y durante incluso cuentas luchas pudieron los trabajadores obtener. Además, se están empleando por parte de los capitalistas muy hábiles formas de asimilación desde el punto de vista corporativo, porque los llevan a manipular afectos y sentimientos de la empresa, hasta el punto de que yo, empresario, ¿para qué te hace falta el sindicato si se murió un tío tuyo la semana pasada y te pagué el entierro? O tuviste el nacimiento de una niña y le compré la cuna, y va desapareciendo a los efectos del trabajador la necesidad del sindicato. ¿Para qué? Si tengo un empresario que no solamente comprende, sino que me apoya en los problemas personales que yo tengo, y de esa manera van creando situaciones situaciones en cuanto a que los trabajadores ven más a favor del propio empresario que del sindicato. Yo tuve una experiencia particular, no sé si los compañeros de Brasil que están aquí la conocen, la Ford, que está en Aracayú, cerca en el norte, la empresa Ford, una de las más grandes instalaciones de la Ford, no solamente en Brasil, sino en América Latina y el Caribe, donde me planteaban los compañeros del sindicato el gran problema que tenían, no con los empresarios, sino con los trabajadores, a los cuales representaban, porque no querían que demandaran derechos de los trabajadores, por cuanto eso ponía en entredicho su propio empleo, porque vas a crear problemas con la empresa, algo insólito, pero son cosas que están ocurriendo, y es una muestra de que nuestra batalla también, y esencialmente en el plano ideológico, en el plano de la mente, en el plano de la conciencia de los trabajadores, por supuesto también de los jóvenes. Están atacando el subconsciente de los trabajadores y también de los jóvenes. Y en el caso de la juventud, están logrando a nuestro juicio que sus conocimientos, las habilidades, las destrezas, las tensionen al máximo y se subordinen al servicio de la alta productividad. Los capitalistas quieren una nueva generación de trabajadores flexibles, baratos y totalmente sometidos. Esas son las condiciones de empleo para los jóvenes trabajadores en el mundo capitalista hoy. Propugnan su adaptación a métodos de explotación similar a los que el sistema esclavista y feudal, aplican formas de servidumbre y también, por supuesto, los jóvenes trabajadores utilizan el pago a destajo e incluso fuera del centro de trabajo una especie de trabajo doméstico, un trabajo de servidumbre en las propias residencias de los trabajadores, en extensivas y extenuantes jornadas laborales. El diálogo social que promovía la OIT y nuestra, para decir un nombre que no hiera a ningún sentimiento, nuestros adversarios ideológicos en el plano sindical, que es la Confederación Sindical Internacional, la antigua CIOS, se acabó el diálogo social. Que se decía que sentemos los trabajadores, gobierno y empresarios en una misma mesa, discutamos nuestros problemas, vamos a resolver. Lo propugnaba también la OIT, todavía lo sigue propugnando la Organización Internacional del Trabajo. Y por demás, la concertación de ese tipo de sindicalismo, de cooperación con el capital, pues se queda estimulado en las condiciones actuales en que se están deteriorando los derechos laborales. Está desapareciendo el derecho hasta de reclamar, de disentir. No ya que me apliquen cosas, sino que tampoco puedo protestar de ello. Si lo haces, te expulsan sencillamente. ¿Hacia dónde? Hacia la centrífuga que está actuando en el marco no solamente laboral y social, una centrífuga que va expulsando del centro todo aquello que no le hace falta, todo aquello que sobra, y son las cosas que se aplican, los sin techo, la gente viviendo bajo la tierra, en Nueva York, en Estados Unidos, donde se supone que está
el American Way of Life, que es el modelo que debemos seguir en todos, porque ahí es donde se logra la felicidad plena. En esos lugares, precisamente esa centrífuga está sacando esos trabajadores. Nosotros tenemos experiencia, lo saben los mexicanos que están aquí, con el sindicato mexicano electricista. 44.000 trabajadores que expulsaron, 16.000 no convenieron su empleo, pero los que expulsaron cuando van a trabajar están, lo que le llaman, creo, emboletinados. Emboletinados, son listados que tienen los empresarios, que este era del sindicato mexicano electricista y no dan trabajo. Es decir, que a ver un momento determinado de sentido tampoco puede encontrar trabajo en ningún otro lugar, es una alianza muy solidaria entre los capitalistas. Cualquier acción que se adopte por parte de los trabajadores en determinados países, en determinadas condiciones, merece ser criminalizado por parte del propio gobierno que actúa en favor de los empresarios. Para los capitalistas, el sindicato que lucha, porque hay otro tipo de sindicato que no lucha, que concierta con ellos, el que lucha, que es el que representa a la Federación Sindical Mundial, es un enemigo que hay que permanentemente seguir y destruir. El mejor sindicato para los capitalistas es aquel que no existe, es decir, que no haya sindicato. A pesar de eso se logran en grandes broncas, en la Walmart, por ejemplo, de Estados Unidos, en sucursales de determinados países, se logra crear sindicatos y logran mantenerse como organizaciones sindicales producto de la lucha. Y en Walmart la presencia de los jóvenes trabajadores es muy elevada porque hay condiciones de explotación superiores incluso a las que existen para otras empresas. No es un eufemismo esto que se expulse a los trabajadores, que se acuse, que se persiga todo tipo de actividad sindical, es una realidad. Colombia, aquí hay colombianos, por ejemplo, tú lo conoces, no es el único país, pero ahí el asesinato de los dirigentes sindicales ha sido monstruoso. Cerca de 3.000 dirigentes sindicales asesinados. Primero, en la época de la Unión Patriótica, acabaron con toda la dirección de la Unión Patriótica, 5.000, y ahora van por 3.000 dirigentes sindicales asesinados. Nosotros el año pasado celebramos ahí un tribunal internacional sindical de denuncia y sacamos a Santos en un pasquín, cuando ya había dejado abrir, en un pasquín con un cartelito de se busca porque es asesino de los trabajadores, en el propio Colombia. Son acciones que van también ayudando y contribuyen a crear conciencia, pero tú sabes que no son todas las organizaciones sindicales, ni siquiera nuestra querida CUT, la que actúa en consecuencia con la protección a esos derechos de los trabajadores. No son pocos, ahí en Colombia, muchos dirigentes sindicales, muchos de ellos jóvenes, porque los jóvenes son los que, ustedes lo saben bien, los que tienen la impronta, los que tienen la lucha, los que batallan, que han sido asesinados, que se han perdido sus vidas, valiosas vidas, no solamente para el movimiento sindical, para sus familias, sino para la propia Colombia. Esto se combina, esta especie de terrorismo sindical se combina con el desprestigio del movimiento sindical. Es decir, hay toda una campaña de que ya los sindicatos pasaron, de que ya eso no existe, de que son una regla de gente que viven del sindicato, que no viven para el sindicato, sino viven del sindicato, lo cual es verdad. En no pocas organizaciones sindicales, de estas que les estoy mencionando anteriormente, pero no son todos los dirigentes sindicales. Y para nosotros, como Federación Sindical Mundial, todos aquellos dirigentes sindicales que venden sus principios no son dirigentes sindicales, porque dejaron de ser la razón de ser de lo que es la organización sindical, que es defender los intereses de los compañeros que lo eligieron. Habíamos ya visto que dentro de esto está también el que se acusa, y es por eso una campaña también de los empresarios, al movimiento sindical como causante de la baja de la productividad de las empresas, y por lo tanto hay que repeler. El 16 Congreso Sindical Mundial que celebró la Federación Sindical Mundial en Atenas, Grecia, allí donde se están dando las grandes broncas hace 2 años, en el 2011, como un ejemplo de lucha, de combate de la clase obrera, de los trabajadores griegos, no les falta razón para ello. Se celebró este 16 Congreso con un punto y aparte especial para el tema de los jóvenes trabajadores, precisamente por considerar que son los jóvenes trabajadores dentro de la clase obrera aquellos que están pagando el precio mayor de los desafueros que se están cometiendo con aquellos que en un momento determinado fueron derechos sindicales. Y hubo la participación de más de 800 delegados, hubieron 110 que pidieron la palabra, 105 países presentes. Fue un congreso realmente muy importante y el tema jóvenes trabajadores fue tratado con mucho énfasis. Se reconocía que los jóvenes no conocen la historia y las experiencias del movimiento sindical.
Estoy hablando no de los jóvenes comunistas, estoy hablando de los jóvenes trabajadores, o de los jóvenes socialistas, de los jóvenes trabajadores en general. No tienen antecedentes, no tienen referencia, no saben por qué el sindicato existe, por qué surgió y para qué surgió, como la generalidad de los jóvenes trabajadores que arriban al trabajo. No es su culpa, también se manifestó en el Congreso, que desconozcan la existencia de clases antagónicas con intereses irreconciliables, que también esas palabras han desaparecido de nuestra cultura periodística. Ya no se habla de clases, ya no se habla de que no son reconciliables, esas palabras han desaparecido. Y por lo tanto los jóvenes tampoco tienen culpa de no saber nada de eso. Hay que añadir que el joven trabajador, en la apreciación de nosotros, es también víctima de la influencia de normas y valores ideológicos y culturales de un modo de vida que se está imponiendo, que exacerba al individualismo. Es decir, hoy el joven lo que le interesa es su problema. Y si yo tengo que coger un empleo, hago cualquier cosa y acepto cualquier cosa con tal de tener ese empleo, porque es mi problema. Se priman o se priorizan las apariencias en los jóvenes, para los jóvenes y la sociedad en general, y se cercenan la esencia de las cosas. Cualquiera, bueno, que viene de países capitalistas, hay que ver esa televisión. Como es cruel, porque crea una serie de necesidades en la población que después no pueden resolver. Aquí en Cuba dice que tenemos libreta, pero allá está la libreta del dinero. De esa libreta nadie habla, ¿no? Es decir, como yo puedo tener acceso a todo lo que está en la libreta, pero no puedo tenerlo porque no tengo dinero. Entonces se exacerba precisamente ese individualismo, el tener, el consumismo, cuando realmente yo te creo entonces a ti una necesidad de tú acceder a esas cosas y por lo tanto acepto cualquier condición con tal de poderla acceder. A eso lo aumenta el hecho de que ahora los empresarios están utilizando el contrato no colectivo, sino el contrato individual. Antes usted llegaba a un centro de trabajo y había un contrato colectivo que había costado años de lucha y combate poderlo lograr, poder obtener. Hoy eso no existe. Hoy es el contrato individual y llegaron dos jóvenes a trabajar y no se hizo el contrato con ellos dos a la vez. Primero uno y después el otro. Y yo no sé cuánto es lo que te pagaban a ti, cuánto es lo que te pagan a ti. Por lo tanto, estoy creando de entrada ya, cuando empiezo a trabajar, diferencias y contradicciones entre esos jóvenes que van a empezar a trabajar. Y por supuesto lo estoy aplicando en toda la empresa. Que son factores, todo ello, que inducen a los jóvenes a la fragmentación, al aislamiento y a la escasez de solidaridad. Yo pienso que y pensamos en la Federación Sindical Mundial, que estos y otros temas pudieran formar parte de los asuntos que tratáramos en el Festival Mundial. Sería interesante, por ejemplo, someter a la consideración de los jóvenes participantes en ese encuentro y me atrevo a sugerir a la FMJD hacer una encuesta previa de temas que pudieran incluso crear expectativas de lo que va a pasar en el festival, de temas como estos que hemos estado planteando y otros como, por ejemplo, cómo confrontar la contratación individualizada de los trabajadores para rescatar la contratación colectiva y desafiar al resto de las prácticas depredadoras laborales impuestas, o qué hacer para romper la fragmentación de la división del movimiento sindical en la base, o de qué manera actuar para orientarlos hacia la unidad de la acción ante el nuevo sujeto laboral, que es este que hemos estado describiendo anteriormente, que caracteriza a los jóvenes trabajadores. ¿Qué tipo de sindicalismo se requiere? ¿Cómo enfrentar el sindicalismo al sindicalismo de concertación que claudica en lugar de luchar por los intereses de los trabajadores? ¿Es ese un interés de los jóvenes trabajadores? No lo es. Nosotros pensamos que sí. ¿Cómo articular las luchas sindicales con las de otros trabajadores que no caben dentro de la clasificación de asalariados formales, con las de aquellos que con razón reivindican justicia, los cuentapropistas, los sin tierra, los sin techo, todos aquellos que reivindican justicia? ¿Cómo articular esa batalla? ¿Qué hacer para insertar a los jóvenes trabajadores en el escenario de la lucha de clase, rechazando el ser solo espectadores, donde lo son, porque hay otros lugares que no lo son, hay otros lugares que están en la vanguardia, en las primeras filas? ¿Qué motivaciones gestar para una mayor incidencia juvenil en la revitalización del movimiento sindical clasista? ¿Cómo el movimiento sindical que lucha, como la FCN, debe impulsar la inserción de los jóvenes en sus filas? Son algunas de las inquietudes que pudieran formar parte
de un cuestionario que nos fuéramos a responder durante los debates del festival, que es un festival, aquí los hemos tenido la satisfacción de participar. Además, yo alguna vez fui joven rebelde también y joven populista, hace muchos años lo fui. Entonces nos recordamos aquellos festivales que también, junto con la fiesta de la pachanga, también los jóvenes quieren discutir problemas serios, problemas de fondo, que van en concordancia con sus intereses. Nos asolan, compañeros, ustedes lo saben, el poder destructor de las guerras, del hambre, terribles enfermedades, degradación del medio ambiente, derroche de recursos no renovables, creados en miles de millones de años. Corremos el peligro de desaparecer como especie. Pudieran ser estas también inquietudes que lo son de los jóvenes, los que más derecho tienen para tener estas inquietudes, temas a discutir por los jóvenes trabajadores. ¿Cuántas más preocupan a los jóvenes? Bueno, otros cuestionamientos pueden surgir de los propios jóvenes y pensamos que esto contribuiría, como decía anteriormente, a estimular el propio objetivo. Nosotros somos conscientes, compañeros, que los jóvenes serán y son ya, en determinada medida, como los aquí presentes y las conducciones que ustedes realizan en sus respectivas organizaciones, encargados de enfrentar estos colosales desafíos que lo son en muy gran medida. Intentando responder en la acción a tales retos interrogantes, la Federación Sindical Mundial ha gestado el secretariado de la Federación Sindical Mundial para la Juventud, fundado en el exitoso primer seminario sindical internacional juvenil en noviembre del 2009 en Perú, el peruano. Bueno, ahí se dio un gran seminario internacional de jóvenes trabajadores, muy bueno, se llegaron a determinados acuerdos, y después se reafirmaron una segunda versión aquí en La Habana el pasado año, donde tuvimos la presencia también de la Juventud Comunista, que nos ayudó, contribuyó al desarrollo de las ideas que allí a las que se arribaron. Se han desarrollado diversas acciones por parte de la Federación Sindical Mundial de estas coordinaciones de jóvenes trabajadores, tendente a ampliar la combatividad de los jóvenes vinculados al movimiento sindical clasista que la Federación Sindical Mundial representa. Estamos también que esas acciones intentando influyan sobre el resto de los jóvenes trabajadores y no solamente sobre los más conscientes. Los análisis en conferencias regionales, subregionales de jóvenes trabajadores latinoamericanos y caribeños, promovidas por la FCM, han tenido la virtud de ilustrar con valiosas informaciones la realidad de los jóvenes trabajadores. Nos parece que ahí hay información que nosotros podemos poner a la disposición de la FMJD acerca de qué piensan los jóvenes trabajadores de sus realidades y a qué conclusiones llegaron en todos esos eventos, tanto en el Cono Sur como en Centroamérica, como en la región andina, que pueden ayudar a crear sustento de los debates que se pueden dar en el propio festival. Dimos un evento en Argentina el pasado año, muy bueno, va a ser este año en Uruguay, diga el compañero Frente Amplio. De Costa Rica. No, es de bueno. Vamos a dar un encuentro de jóvenes trabajadores del Cono Sur en Uruguay este año, creo que es en septiembre. Vamos a dar uno en noviembre en El Salvador para todo Centroamérica, que pensamos que también va a ser muy interesante y que estamos recabando que los contactos, nosotros tenemos coordinación de la Federación Sindical Mundial en prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, que de una manera u otra en este que aspiro yo, Hanoi, que pueda ser el inicio de un vínculo más práctico entre los jóvenes en la FMJD y los trabajadores en la Federación Sindical Mundial, que nos lleve a realizaciones como la participación en el Festival Mundial, pero después también continuar actuando, sobre todo internacionalizando con el trabajo de cada uno de nuestros países.